Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Vamos a darle gracias a Dios y pedir al Espíritu Santo que nos guíe para que nos hable en este tiempo y nos enseñe cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y vamos a mirar en el libro de Josué, capítulo 3, versículo del 15 al 17. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. En este texto encontramos algo sobrenatural de lo que Dios hace. Y muchos ejemplos como estos, y muchos testimonios como estos encontramos en la Biblia. Dentro de los muchos está el primero que hizo parecido a este, que fue cuando abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara. Y aquí en este momento de Josué está pasando algo similar, y es que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, pero tenían que pasar el Jordán, que estaba extremadamente crecido, como lo explica la palabra. Pero Dios le había dicho a Josué que no se preocupara, porque el pueblo iba a pasar en seco, que él iba a abrir las aguas, que iba a detener el río para que ellos pudieran pasar, y efectivamente eso pasó. Estas son de las muchas cosas que todos los seres humanos, cuando oímos, porque en estos tiempos también suceden cosas sobrenaturales, y vemos lo de la Biblia, incluso algunas personas pueden creer que eso no fue cierto, que esto es un cuento, que es una historia, pero es real. Y sabemos que es real porque en estos tiempos ocurren muchísimas cosas asombrosas para nosotros, porque no lo pudiéramos hacer nosotros. Eso es lo que se cree que pasaría, pero verdaderamente no es así. Vemos aquí que quien le dijo a las aguas, o quien dirigió para que las aguas se detuvieran, fue Josué. O sea que fue Josué el que lo hizo, pero Dios ya le había indicado cómo hacerlo. Y podemos mirar que todos pasaron en seco, pero que antes de esto los sacerdotes tuvieron que meterse al agua, meter los pies, porque durante el texto, ahí les queda tarea para que lo estudien, vemos que cuando los pies de ellos se mojaron, el río se detuvo. Pero también encontramos que algo que pasaba en ese momento es que ellos llevaban el arca del pacto, es decir, que ellos llevaban la guía, la dirección y el poder de Dios. Y eso es lo que realmente ocurre para que esto asombroso de lo sobrenatural de Dios podamos verlo y disfrutarlo, porque cuánta maravilla podemos encontrar cuando nos damos cuenta de eventos como estos. Y ese es un deseo de la gran mayoría de la naturaleza humana, de todos queremos hacer cosas sobrenaturales, y creemos que eso es sencillo. O sea, cuando ya entramos en el entender y creer que sí se puede, entonces creemos que se puede hacer, y que eso es sencillo y que lo podemos hacer a la manera de nosotros. Y miremos lo que dice 2 de Pedro 1, del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Aquí podemos darnos cuenta en este texto que Dios sí está interesado en que nosotros podamos hacer esas cosas extraordinarias, pero de la mano de Dios y dirigidas por Dios, porque el único que puede darnos ese poder sobrenatural para lograr las cosas que Él hace es Dios. Y podemos darnos cuenta aquí que Él nos dice que Él quiere que nosotros participemos de la naturaleza divina. Esa naturaleza divina es eso, que cuando nosotros necesitamos o queremos o vemos la necesidad de otras personas de ayudarlos con algo sobrenatural, generalmente lo sobrenatural sucede para cubrir una necesidad. Y podemos darnos cuenta allí en el río Jordán que ellos tenían la necesidad de pasar al otro lado, pero era difícil porque el río estaba muy crecido y era imposible que lo pasaran. Pero Dios, que es el que hace cosas sobrenaturales, dio a Josué y le dijo cómo era que lo tenía que hacer. Y creamos que hoy nosotros también podemos ser capacitados por Dios para poder hacer cosas sobrenaturales a favor de nosotros o de otros. Y volvemos al tema y a la pregunta que seguramente nos podamos hacer: ¿y eso es posible? ¿Y en estos tiempos ocurren cosas sobrenaturales? Y claro que sí. ¿Cuántas personas que están casi para despedirse de este mundo porque están ya con una enfermedad terminal, incluso dándole días, seguramente horas, pero alguien puede orar y esa persona se sana? Eso es algo sobrenatural que nosotros llamamos un milagro. Recordemos que Dios sana en un proceso, a través de un tratamiento, a través de unas cirugías y de un largo proceso o corto proceso, pero de un proceso. Pero cuando es un milagro es algo sobrenatural, algo que hace Dios, y es que acelera el proceso para que ocurran los milagros. ¿Cuántas personas se salvan de un accidente de avión? ¿Cuántas personas se han salvado cuando se los lleva el agua y lo arrastra bastante y dice milagrosamente me salvé? Entonces los milagros siguen ocurriendo, pero eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero a la manera de Dios. Y ahí es donde está el verdadero problema para muchas personas. Queremos imitar a Dios o queremos hacer las cosas sobrenaturales que Dios quiere, y eso está bien porque eso está sembrado en nosotros, porque Dios nos está invitando a que hagamos esa tarea. El problema es que las personas quieren llegar allá no por la vía de Dios, no de la mano de Dios, no con la dirección de Dios. Y miremos lo que dice Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este es el peligro grande, que la gente acude al ocultismo para atreverse a hacer las cosas que solo Dios las puede hacer de la manera legal. Porque si yo voy a acudir al ocultismo, estoy haciéndolo de una manera ilegal. Y ahí es donde viene el problema. Cuando se está hablando de ocultismo, estamos hablando de brujería, de hechicería, de agorería, de sortílegos, de adivinación. Y eso es en contra de Dios, porque aquí entonces ya no estaríamos trabajando de la mano de Dios, sino de la mano del diablo, porque él está usurpando a Dios. Y muchas personas se dejan tentar, se dejan influenciar y pasan por encima de lo que Dios ha establecido para llegar a hacer o a ver milagros. Pero la gran dificultad de lo más peligroso es porque lo están haciendo con el diablo, rechazando lo que ya Dios nos ha dicho que Él sí quiere que nosotros
participemos de la naturaleza divina. Él sí quiere que nosotros sigamos viendo milagros. Es más, que nosotros estamos siendo llamados como instrumentos para que veamos lo sobrenatural, para que podamos hacer milagros, no por nuestra cuenta, por quienes nosotros somos, sino porque estamos bajo la dirección de Dios, que eso fue lo que hizo Josué. Esto no nació de Josué. Josué podía estar allá todavía, los huesitos de él, esperando que el río se abriera, si no hubiese sido por la intervención divina, si no hubiese sido por el poder de Dios. Pero aquí lo que sucede es porque Josué se dejó guiar por Dios, y él fue el que le dijo: mire, la manera de pasar es esta, y ellos lo hicieron tal cual. Pero si yo estoy interesada en hacer milagros, entre comillas, en hacer cosas que no me corresponden hacer, que no son de la mano de Dios, estamos trabajando en contra de Dios. Y eso es muy delicado y peligroso, porque eso mañana se nos puede devolver. Y una de las cosas que se hacen en estos casos es una especie de soborno. Cuando acudimos a esos medios equivocados, entonces estamos sobornando a la creación para que haga cosas que van a suceder, pero no conforme a Dios. Por ejemplo, la persona que poniendo la mata de sábila detrás de la puerta para que le cuide la casa, puede ver que de pronto quiso entrar un ladrón y no entró. Resulta que dice que eso fue la mata de sábila, y de ahí en adelante muchísimas cosas, porque eso se llama sortilegio. El que tiene el agüero de que si paso por debajo de la escalera, o que si se me riega la sal, y todo ese tipo de cosas, que eso se llama agorería, y efectivamente suceden. No está sucediendo porque Dios lo está dirigiendo, permitiendo, sino porque el diablo lo está haciendo. Recordemos que el demonio, que el diablo tiene un poder ilegal, porque el poder que tiene el diablo no está aprobado por Dios. Entonces nosotros nos volvemos partícipes, así como dice acá: y no participéis de las obras infructuosas. ¿Por qué son infructuosas? Porque de momento puede haber resultados, porque el diablo se viste de ángel de luz, pero en el futuro eso va a traer unas consecuencias terribles. Incluso hay momentos, hay personas en que las quieren regresar a Dios, o quieren buscar a Dios, y se les convierte en un problema. Eso no significa que no lo van a lograr. Sí, porque el poder de Dios es mucho más grande y puede rescatarlo de las garras del diablo, pero va a pasar por dificultades. Pero en vez de que se pierda su alma, pues que verdaderamente lo haga. ¿Por qué son infructuosas las obras del enemigo? Porque no van a dar resultados como los da Dios. Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Este texto nos habla que podemos sobornar la naturaleza, dándole una orden de que haga cosas que están fuera de la ley de Dios, porque lo sobrenatural tiene ese efecto. Dios tiene unas reglas, por ejemplo, que el río no se puede detener, pero el río obedece a la voz de Dios. En este caso, si fuera sin Dios, seguramente se va a detener, va a hacer algo, pero muy seguramente pasando el río se van a ahogar, como le pasó a los egipcios, que ellos quisieron pasar el mar que se había movido para que pasaran los israelitas. Pero ¿qué pasó? Cuando ya todos estaban dentro del mar, vino el agua y se los llevó. Eso es lo que puede suceder en todos esos eventos y que uno ve que sucede. De tal manera que nosotros no podemos ni sobornar a Dios, ni podemos sobornar la naturaleza, ni podemos sobornar nuestra fe, porque ahí estamos en problemados. Yo tengo fe de que esto que el brujo me dijo va a suceder, y yo tengo fe que esto que me están diciendo que es ilegal para Dios va a suceder, y puede suceder, pero ni completo, y el peligro está que en el proceso, y si no es en el proceso más adelante, eso le va a traer
horribles consecuencias como lo que le pasó al pueblo de Israel. Aquí en el evento que pasó con Josué hay varias cosas que hicieron ellos. Una es que los sacerdotes, las personas que Dios había puesto para dirigirlos espiritualmente, o sea, no cualquiera lo podía hacer porque la orden era estricta, que los sacerdotes tenían que cargar el arca, uno, y la otra que hasta que no se mojaran los pies, el río no se iba a detener. Ellos habían podido pensar, yo que me voy a meter allá, pero es que esa era la manera como Dios había dicho. Si yo hago como Dios dice, el milagro puede ocurrir y puedo formar parte de la naturaleza divina. Cuando encontramos aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, que ya lo miramos, vamos a ver lo que Dios nos dice si nosotros también queremos ver los milagros que Dios presenta delante de sus ojos y que nosotros podemos ser instrumentos para eso. Él dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, que lo que nosotros podamos hacer aquí en la tierra es por el poder de Dios, no por el poder de nosotros, ni mucho menos por el poder de las tinieblas. Y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos está diciendo que a través del conocimiento, del crecimiento espiritual, de la madurez, a través de internarnos en el secreto de Dios, a través de vivir en santidad, a través de mantenernos apartados del pecado, a través de consagrarnos a Dios, que eso es lo que nos está diciendo aquí, que es a través del conocimiento de Él. Y dice, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Mire la bondad de Dios tan extraordinaria que nos da promesas para que seamos capaces de mantenernos apartados de lo malo. Él nos dice, hagan esto que yo les voy a poner a hacer. Por ejemplo, a Josué le dijo, mira, haga esto que le estoy diciendo y va a mirar que el río se va a detener y van a poder pasar todos tranquilamente. Esa era la promesa. Y Josué, que fue muy obediente, él lo hizo exactamente así. Y dice, para que por ella llegastes a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que si yo hago la tarea de conocerlo, de entender, de consagrarme, de orar, de ayunar, de congregarme, Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales en primer lugar en mi vida. Y algo de lo que podemos apreciar es que cuando una persona llega muy tribulada, muy angustiada, muy preocupada y viene o llama y dice, mire, necesito que oren por mí, empezamos a orar por esa persona y a enseñarle, a explicarle cómo opera Dios, y esa persona se le quita la angustia, la desesperación, incluso personas que han decidido quitarse la vida ese día, pero que en ese momento viene el Espíritu Santo y le quita la angustia y la preocupación. Eso es algo sobrenatural, eso es un milagro, porque cuánta gente para quitarse la preocupación tiene que tomar medicamentos y durar dopado mucho tiempo y aún así se despierta igual. De tal manera que si nosotros hacemos esa tarea con Dios como Dios lo tiene establecido, podemos llegar a formar parte del equipo de Dios para ver lo sobrenatural. Pero también nos dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ese es otro requisito para ver lo sobrenatural y poder ser equipo con Dios y poder incluso ser instrumentos para ver lo sobrenatural en nosotros y en otros. Huir de la corrupción, apartarnos del pecado, apartarnos del mundo. Pero es que nos gusta estar en el mundo y venir aquí de vez en cuando a Dios a visitarlo, y Dios no acepta eso. De tal manera que entremos en el proceso de Dios, no nos pongamos a hacer cosas indebidas, peligrosísimas, como buscar ayuda en lo oculto, buscar ver cosas sobrenaturales a través del diablo, porque el diablo nunca ha sido bueno. Él siempre ha sido mentiroso, él siempre ha sido engañador. La palabra de Dios muestra que vino a matar y a destruir,
¿Por qué podemos creer que con nosotros va a ser la diferencia? No, el único que hace la diferencia es Dios. Entonces vamos a sujetarnos verdaderamente al plan de Dios, y como Dios lo tiene establecido, de a partir de ahí es que vamos a poder ver la gloria de Dios. Amén. Soberano Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, en la cual hoy nos has explicado la manera correcta en que debemos hacer cada paso, dar cada paso para poder alcanzar ese llamado tuyo, para que nosotros formemos parte de tu equipo, para que podamos guiar a muchas personas y podamos también participar de la naturaleza divina, porque tú quieres que seamos instrumentos en tus manos para que lo sobrenatural, lo que solamente tú puedes hacer, lo hagamos, Señor, y te pedimos perdón si en nuestra vida hemos cometido el error de querer buscar ayuda sobrenatural en lo oculto, de mano del enemigo, buscando la lectura de las cartas, de la mano, del cigarrillo, del tabaco y todas aquellas herramientas ilegales que el diablo tiene para poder imitarte. Y hoy te pedimos perdón y clamamos que tengas misericordia, y que en tu misericordia nos sigas preparando para que podamos ser los instrumentos en tus manos, Señor, a favor nuestro y a favor de muchas personas. Para ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre bueno, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores, que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Les habla la pastora Rosalba Suárez. Recuerde que puede llamarnos, que pueden escribirnos, que pueden contactarnos por las redes sociales, para guiarles, para que no sigamos cometiendo estos errores que a veces se cometen por ignorancia. Un abrazo, bendiciones.